Muy buenas noches, qué bueno que nos acompaña. Esto es Índice Económico y como todos los miércoles está con nosotros María Elena Vega. Muy buenas noches, Rogelio, qué gusto saludarte. Y por supuesto Darío Celis. Rogelio, María Elena, muy buenas noches. Buenas noches noches. a todos. Quédese con nosotros, vamos a platicar sobre la relación entre México y Estados Unidos. Sin duda, una relación compleja, pero fructífera. Analistas consultados por Focus Economics prevén que la inflación en México cerrará este año en un nivel de 7.3% y anticipan que la economía mexicana crecerá 1.9% a tasa anual, afectada por la inflación, tasas de interés más altas y un crecimiento más débil en Estados Unidos. Moody's recortó la calificación de la Comisión Federal de Electricidad a Baa2 desde Baa1 y cambió la perspectiva a estable desde negativa. Moody's espera que la CFE siga enfrentando presiones financieras en los próximos meses en medio de un entorno de volatilidad y altos precios del gas por el conflicto entre Ucrania y Rusia. La Cámara Nacional de la Industria Tequilera cerró un acuerdo con el gobierno de Canadá para exportar a ese país 20,000 litros de tequila cada 6 meses. La compra tendrá un valor de más de 15 millones de pesos, equivalentes a $750,000. El Departamento de Trabajo de Estados Unidos informó que el índice de precios al consumidor aumentó a 9.1%, esto en junio respecto al mismo mes del año pasado, su mayor nivel desde finales de 1981. Este nivel de inflación obedece a los altos costos en la gasolina y los alimentos. El Fondo Monetario Internacional recortó su expectativa de crecimiento para la economía de Estados Unidos este año a 2.3% desde el 2.9% anterior. El FMI tomó esta decisión ante el debilitamiento del consumo, el endurecimiento de las condiciones financieras y una desaceleración en la inversión en ese país. ¿Cuál es la importancia del comercio y la relación entre México y Estados Unidos? Vean lo que le preparamos. La agenda bilateral entre México y Estados Unidos es indispensable para el desarrollo de la economía de nuestro país. Es una relación compleja, con temas que evolucionan y requieren seguimiento constante, como es el Tratado Comercial México-Estados Unidos y Canadá, la migración y la actuación frente a la pandemia por COVID-19. Al menos dentro de las últimas 3 décadas, Estados Unidos ha resaltado como el socio comercial más importante para México, mientras que los resultados económicos arrojados en mayo pasado indicaron que México continuó como el segundo socio comercial de Estados Unidos, superado por Canadá. Según los datos de la Oficina del Censo estadounidense, la nación mexicana generó un total de $316,777 millones en importaciones y exportaciones. La relación México-Estados Unidos suele ser históricamente una interrelación tirante, compleja, difícil. Sin embargo, en estos 3 primeros años del gobierno del presidente López Obrador, México ha sido todavía más enfático en una postura más nacionalista en función de este momento histórico que está viviendo y sobre todo por la personalidad del presidente mexicano. Vamos a platicar con Cristina Rosas, internacionalista, experta en estos temas, a quien le damos la bienvenida esta noche. ¿Cómo estás, Cristina? Muy bien, Darío, un gusto estar con ustedes, María Elena. El presidente acaba de tener su 4º encuentro con el presidente de Estados Unidos. ¿Cuál sería una primera evaluación tuya de dónde está parado México y sobre todo dónde está parado también Estados Unidos? Porque hay que partir de un hecho inobjetable. El presidente Biden tiene problemas, es un presidente que no logra tener la legitimación en los Estados Unidos y que cada día se debilita más. Sí, así es. Estados Unidos está en declive. Creo que esto se aceleró durante la administración de Trump. Lo veíamos venir, pero con Trump fue como que contundente, ¿no? Renegando de organismos internacionales, golpeando a sus aliados, en fin, haciendo una guerra comercial contra China, pero también contra todos sus socios comerciales, México y Canadá incluidos. Biden arrastra las consecuencias de la administración Trump y siempre es más difícil construir que destruir. Trump destruyó. Biden tiene la enorme tarea, el enorme desafío de reconstruir. Por supuesto, la pandemia era algo muy urgente, trabajó en ello, pero no le ha alcanzado
porque la situación internacional tampoco ha operado a su favor. La guerra ruso-ucraniana, cómo se elevan los precios de los hidrocarburos y todos los efectos que esto tiene en la economía estadounidense, el aumento en los precios de los combustibles, una inflación rampante que tiene muy, muy enojada a la población y, por supuesto, los números de Biden son terribles. Es muy poco popular. No sé si se llegue a comparar, por ejemplo, con lo que pasó con George W. Bush hacia el final de su mandato, que decían que era de los menos populares, pero por ahí va Biden, y todo esto en un contexto electoral, las elecciones de medio término de noviembre próximo, donde pinta muy difícil para los demócratas. Es muy posible que los republicanos lleguen a controlar ambas cámaras, lo cual va a ser una pesadilla para Biden en sus siguientes 2 años de gobierno. Pero una pesadilla también para México. Bueno, por supuesto. Siempre decimos que ojalá le vaya bien a Estados Unidos para que nos vaya bien a nosotros. Se supone que los gobiernos demócratas son más afines a México, eso es lo que dicen. Se supone, pero también ha habido momentos en que hemos logrado sortear la relación con los republicanos. Por ejemplo, las negociaciones comerciales más importantes han sido con gobiernos republicanos, ¿no? Eso también es cierto. ¿Y la coyuntura internacional favorece a esta relación, a esta integración que se ha dado pues, a partir del Telecán y ahora el Temec? ¿Sabes qué veo? En este contexto donde Estados Unidos declina, la comunidad internacional tiende a perderle respeto a la Unión Americana. Estados Unidos no puede liderar, a pesar de que pues, ha tenido acercamientos Biden con la Europa comunitaria, con la OTAN, ahora con motivo de la guerra. Lo cierto es que esta guerra entre Rusia y Ucrania, o la agresión de Rusia contra Ucrania, es un desafío abierto a Estados Unidos. Es un decir de Putin: bueno, veo un declive estadounidense, te fuiste de Afganistán, estás dejando vacíos de poder y ahora dices que China es tu enemigo. Bueno, es tu enemigo, pero es mi amigo. Y entonces hay un reacomodo internacional que yo siento que no le está favoreciendo para nada a Estados Unidos. Y Biden tampoco se ve fino a la hora de leer la coyuntura internacional. Ahora en la cumbre de la OTAN, por ejemplo, en Madrid, proclamó que los enemigos son, por supuesto, Rusia y China. Pero la OTAN es del Atlántico Norte, entonces ¿cómo metes a China en un arreglo de seguridad que no es asiático, ¿no? Y además en su discurso, en sus narrativas, se ve muy errático, se ve cansado. La vicepresidenta no le ayuda. Kamala Harris creo que ha quedado a deber, ahora con el Roe versus Wade y todo esto de la interrupción del embarazo que dieron marcha atrás ahí en la Suprema Corte. Se ve muy mal Kamala Harris, no siento que le esté ayudando mucho al presidente. Oye, Cristina, sin embargo, bueno, ya lo decías hace un momento, esperamos que le vaya bien a Estados Unidos para que nos vaya bien, pero parece ser que viene una recesión. Esta reunión que tuvo los dos mandatarios, México y Estados Unidos, ¿se puede tener algún beneficio? O sea, en estos momentos, dices, la relación México-Estados Unidos, ¿nos puede ayudar un poquito? Mira, ¿cuáles fueron los puntos positivos que le visualizas? Con Estados Unidos es la relación más importante que tenemos. ¿Sí? Si Estados Unidos va en ascenso, va en descenso, va en picada, eso es secundario. Es la relación más importante que tenemos. México no ha diversificado sus relaciones internacionales. Dicho esto, esta reunión fue importante porque era importante o significativo, como se dice en inglés, touch base, después de todas estas fricciones que han tenido lugar con la Cumbre de las Américas y los pronunciamientos del presidente respecto a que se excluyó a Venezuela, a Cuba y a Nicaragua de este encuentro, y la gira que tuvo el presidente a Centroamérica, a Belice y a Cuba, ¿no? Ahí pues fue un momento ríspido porque la cumbre sí se llevó a cabo en Los Ángeles sin el presidente de México. Puede haber muchas ausencias, pero hacer una cumbre de las Américas sin México, ¡ouch! Pero de inmediato el presidente López Obrador dijo que iba a tener una reunión con el presidente Biden el día 12. Se hizo la reunión. Fue una reunión poco preparada a mi manera de ver. No se vio el trabajo que normalmente observas cuando vas a tener un encuentro de este nivel. Tus secretarios de Estado se reúnen con las contrapartes, van, digamos, desmenuzando los temas, buscando acuerdos, consensos. En esta ocasión vimos pronunciamientos políticos de los dos mandatarios, una serie de puntos que expresó el presidente López Obrador, pero básicamente para limar asperezas. Mira, tenemos 3 temas torales en la relación bilateral: comercio, seguridad y migración. El tema más mencionado en esta reunión fue migración, pero no hay acuerdos concretos, ¿sí? Hubo un deseo expresado por el presidente en materia migratoria y Biden le dijo, vamos a ver
Esa fue su respuesta. Entonces, y aparte, pues está el tema, le quise dar la vuelta al tema energético que tiene muy molesto a Estados Unidos con México, la reforma energética, y bueno, seguramente se nos vienen controversias en el marco del TEMEC, porque pues las normas que ha adoptado México en materia energética afectan intereses de propiedad de las empresas extranjeras, ¿no? Y afectan el sentido del TEMEC. Se supone que el TEMEC es para que tengamos un trato nacional. En este sentido, el presidente dice, y acabamos de nacionalizar el litio, le dijo a Biden, y vamos a avanzar hacia tecnologías sustentables en materia energética. Y estamos obviando un tema que es toral para Biden. Biden enarboló la agenda ambiental desde que llegó a la Casa Blanca y ha hecho cumbres al respecto. Y está hablando de una reconversión energética, está con el programa este de Build Back Better, para los autos eléctricos y todo esto. Él está trabajando en esta reconversión energética y nosotros estamos en otra Pero el tema de las compras que le quita Rusia y las pasa con Estados Unidos. Muy importante. Ese fue un tema que quizá no acaparó los reflectores, pero México compra algo así como el 40% de fertilizantes para el sector agropecuario a Rusia. Rusia es una potencia en este tema. Obviamente, con la guerra entre Rusia y Ucrania hay una escasez de fertilizantes y ayer el presidente López Obrador anunció que va a comprarle fertilizantes a Estados Unidos. Quizás la posición real de Estados Unidos no se manifiesta tanto por el presidente Biden, sino por los congresistas y los senadores. Grupos como los de Ted Cruz, Marco Rubio, Bob Menéndez, etcétera, ellos están empezando a rebasar por la izquierda al presidente Biden, ¿no? Pues eso te habla de una falta de liderazgo de Biden, ¿sí? Porque incluso su propio partido demócrata no lo apoya. Sí, hay demócratas que cierran filas con él, por supuesto, no estoy diciendo que no, pero se ve una fractura en los demócratas. Vamos a ver qué pasa en noviembre, porque tenemos que ver cómo queda el Congreso. La reconfiguración del Congreso, exacto, claro, las elecciones intermedias, ahí va a haber un vuelco. Fíjate que es muy importante en esto que estás diciendo. Eventual salida del embajador Ken Salazar, del que ya no hablamos. Ya no hablamos, pero es importante que México haga un trabajo con el Congreso. Nosotros, cuando hemos tenido momentos muy complicados en la relación a nivel presidentes, hemos trabajado con congresistas. Hay congresistas que son amigos de México, hay congresistas que están conscientes de la importancia de la relación con México y es con ellos con los que debemos trabajar. Pero sí tenemos que ver cómo va a quedar reconfigurado el Congreso después de las elecciones de noviembre. Pues podríamos estar aquí horas y horas platicando de este tema que sin duda se ha vuelto muy apasionante. La relación México-Estados Unidos. Cristina Rosas, internacionalista, un gusto que nos acompañes. Muchas gracias, Darío, María Elena, Gracias, Rogelio. buenas noches. Pues todo debería indicar que será hasta después de noviembre cuando se vea algún cambio, alguna, digamos que, golpe de timón en la relación México-Estados Unidos, sobre todo por este tema político, ¿verdad? Sí, porque se empiezan a reconfigurar los equipos políticos, los grupos de interés en Estados Unidos de cara a las elecciones intermedias, sí, donde seguramente se va a debilitar todavía más la posición de Biden. Por lo pronto era importante esta reunión que tuvieron para, pues obviamente, que se alineara y dijera, bueno, sigue siendo mi socio principal, ¿no? Pues reconocer que no obstante toda esa situación, pues México mantiene una posición muy relevante como socio comercial de los Estados Unidos. Bien, pues muchísimas gracias por habernos Darío acompañado. Celis, muy buenas noches. Buenas noches, Marilena Vega. Rogelio. Darío, Marilena, gracias. Los esperamos el próximo miércoles a las 11:45 de la noche, Índice Económico por ADN 40.